Señor, recibe la gloria y la alabanza. Sometemos nuestro ser a ti, Señor, nuestros labios a ti. Santifícanos por completo. Pon tus palabras en mi lengua, en mi boca, en mis labios, Señor. Habla a tu pueblo en esta hora que está necesitando el pan que viene de ti, Señor. Decimos amén. Amén. Tomen asiento. Muy bienvenidos. Welcome. Sabiduría ante todo, hermanos. La vida la necesitamos vivir con mucha sabiduría. Yo diría que el arte de vivir es la habilidad y la capacidad que te da la sabiduría para usar todos los elementos de la vida, aun aquellos que son negativos, para transformarlos en cosas positivas. Las cosas negativas que pedimos, las que no pedimos, las que buscamos, las que encontramos, todo es un combo, es una ensalada de cosas que nos pasan y tenemos que tener el arte de que con la sabiduría de Dios todo eso pueda transformarse en algo bueno y positivo para todos nosotros. ¿Me están escuchando? Dije algo poderoso. Y una de las cosas que para que en la vida nos vaya bien, tenemos que aprender algo muy importante. No solamente a controlar, a doblegar, sino que a hacer desaparecer de nuestra vida el enojo. Por eso, la serie de este mensaje es Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría ante todo. Y hoy vamos a adquirir sabiduría por la palabra de Dios. Y el tema específico es dejando la ira y desechando el enojo de nuestra vida. Eclesiastés, capítulo 7, verso 9, dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte. No te apresures ¿a qué? A enojarte en tu espíritu, en tu ser interior. Porque el enojo reposa, duerme, hace nono en el pecho, en el seno de los necios. Nunca el enojo se ve en la Biblia como algo asociado a la sabiduría, sino que es asociado a la necedad, es decir, a la torpeza, a la estupidez con que llevamos adelante la vida. Hay dos maneras de vivir, sabiamente o neciamente. El sabio aprende, dice, a refrenar el enojo. El necio inmediatamente actúa, acciona, reacciona con ira, con enojo. Pero el sabio sabe sosegar y no entrar en el enojo o en la manifestación violenta del enojo que es la ira. El sabio, si se enoja, se desenoja, pero trata de no enojarse. Pero si por estas cosas se enoja, inmediatamente saca el pie del enojo y antes que caiga el sol, ya se desenojó. Pero el necio vive enojado y hace de su vida una característica que es ser enojadizo, pendenciero, es decir, provocador de enojos y de contiendas con los demás. Si hay una sabiduría grande en la vida es que cuando los necios te invitan a revolcarte en el pantano de sus contiendas, de sus disensiones, de sus enemistades, de sus necedades, tú no te tiras a ese barro a revolcarte y pelear en ese lodo cenagoso que es
las iras, las contiendas, las divisiones y cosas por el estilo. Dios te sacó de ese pozo cenagoso, puso tus pies sobre la roca firme, que es Cristo, te limpió, te perdonó, te santificó, te puso vestiduras impecables, blancas, resplandecientes. ¿Por qué te has de distraer en las invitaciones que los necios te hacen, en ir a abrazarlos y a revolcarte en los argumentos de las contiendas, de los dimes, de los diretes, de las justificaciones, de las acusaciones? ¿Por qué te tienes que zambullir, hacerte un picadito y ensuciarte tus vestiduras hermosas que tu Dios te ha dado? ¿Por qué? ¿Por qué te vuelves necio con los necios? Te vuelves un necio al entrar en las provocaciones y en los argumentos, en las justificaciones y en defenderte de las infamias que te pueden decir un necio. Si un hombre o una mujer necia discute, contiende, o mejor dicho, si un hombre sabio, una mujer sabia discute y contiende con un necio, con una necia, al fin pierde la paz. Sea que se enoje o que se ría, pierde la paz, pierde la comunión con Dios. ¿Por qué tenemos que acceder a caer en la tentación? Es como la persona que vive en comunión, en temor de Dios. ¿Por qué accedes a la provocación de una mujer extraña o de un hombre extraño para revolcarte en el cieno, en el barro del adulterio y la fornicación? ¿Por qué has de manchar tus vestiduras? ¿Por qué has de perder tu preciosa comunión con tu Dios accediendo a revolcarte en el lodo del pecado, en la caca del pecado? ¿Por qué? Y así como esas tentaciones están para lo sexual, también lo están para lo emocional, con el necio que te dice: pégate un clavadito acá y vení al lodo cenagoso donde yo estoy acá apenas con la nariz de afuera respirando. Ven a pelear conmigo acá. Ven a embadurnarte en este lodo con barro podrido, con caimanes y cocodrilos y con serpientes del pantano. Porque eso es lo que hace el necio cuando tú entras en sus contiendas. Sea tu marido, tu esposa, tu hijo, tu hija y la persona que más quiere. El mundo se divide entre necios y sabios y necios. A veces el sabio es un ser querido, o el sabio es una persona que ni conoces. Y a veces el necio, la necia es una persona que tú amas. Pueden ser tus hijos mismos. Es más, te lo pongo de esta manera: no te hagas caso cuando tu ego y tu yo, tu vieja naturaleza, te toman la boca y hablan a través tuyo. No te pongas ni a hacer caso ni a tu yo ni a tu ego. Porque tu ego y el mío es como un borracho que está ebrio, con su vanidad, con su prepotencia y orgullo, y que a veces se hace fuerte y nos toma la boca y habla. Cuando tú te escuches, sé sabio, no te des bolilla. Sos un borracho, una borracha que estás hablando incoherencias. No te hagas caso cuando te escuches hablar cosas que van en contra de lo que tu Dios te dice. Hace como el pastor Aldo. Déjate de hablar sonceras, Aldo. Tonterías. Un hombre grande, un hijo de Dios. Así que no me hago caso. Y llevo ese viejo hombre a la cruz. Porque con Cristo fue crucificado. Él no tiene que hablar nada. Él tiene que estar colgado en la cruz. Ya no vive mi ego, mas Cristo vive en mí. El ego de las personas es como sus heces. No hay ninguna linda.
No hay ninguna aprovechable. Todo es descartable. Así es el ego humano. Seas príncipe, rey o princesa, no hay ninguna. Así que vamos a vivir una vida sabia en Dios. Y hoy una de las cosas que vamos a aprender es a dejar la ira y a desechar el enojo. Por eso dice el pasaje de hoy, no te apresures a enojarte. Piénsalo bien, porque si quieres volver a la cordura y a la sabiduría, si te enojas, te vas a tener que desenojar, porque no es compatible ser sabio y vivir toda una vida enojón, peleón, iracundo. No es compatible. Si quieres vivir una vida sabia, vas a tener que aprender a desenojarte. Por tanto, en lo que a mí me respecta, desde hace mucho tiempo trato de no entrar en los enojos. Y ya lo vamos a ver. Sin duda, el enojo es una de las emociones que más gobiernan las conductas humanas, sean de hombres o de mujeres. Sea de hombre o de mujeres. Ay, no solo los hombres se enojan. Minga. Si eres un ser humano, la mujer y el hombre se enojan por igual. ¿Cuántos saben de eso? Y que hay mujeres que tiran el guante y la uña también. Y hay hombres que lamentablemente también echan mano a los puños o a lo que tengan en la mano para golpear y expresar la necedad de su ira y de su violencia. Eso nos concierne porque somos seres humanos, independientemente del sexo. La ira y la contienda y la enemistad es asexuada. No tiene sexo. Afecta tanto a unos como a otros. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Hay alguien que tiene algo para contradecir de esto? No. Nos pasa a todos. Les voy a dar unos ejemplos de enojos. Porque el enojo, cada vez que tú le das lugar, siempre te lleva a algo malo. Cuando el enojo, la ira te gobierna, a algo malo te está llevando. ¿Estás enojado? Bueno, estás caminando hacia un precipicio. Esaú se enojó con su hermano después que engañó a su padre, Jacob, y buscaba matarlo. Jacob se enojó con Labán, su tío, por sus injusticias. Algunos pueden decir, pero por injusticia yo me enojo. No, ya vas a ver que no vale la pena enojarse por las injusticias. Jacob se enojó con Labán, su tío, por su injusticia y se riñó con él. Se fueron a las manos. Jacob se enojó con su esposa Raquel, que le pedía hijos, y ella no podía engendrar hijos, ella no podía concebir hijos. Jacob podía engendrarlos, pero Raquel, a quien Jacob amaba, no podía concebirlos. Y como pasa muchas veces, las faltas que yo tengo se las demando a otros. Raquel no podía tener hijos porque era estéril. Y le echaba las culpas y se los endosaba a Jacob. Y Jacob se enojó y hubo una riña matrimonial por eso. Y Jacob la trató mal a su esposa. Por eso, Génesis 30, léalo, se lo dejo de deberes. Moisés, aquel hombre que era tan manso, se enojó con el pueblo de Israel por la dureza de su corazón, por la terquedad, por un montón de cosas. Y cuando Dios le dijo, háblale a la roca para que les dé agua, agarró y golpeó la roca con ira, con enojo. Y Dios se enojó con Moisés, porque lo deshonró y pecó contra él. Y quedó fuera de la tierra prometida por un episodio de enojo. Aquel que era el hombre más manso de la tierra. Siempre te lleva el enojo a perder algo. Siempre te lleva a algo malo, a pelearte, a romper una relación, a pelearte con tu esposa o con tu esposo. Siempre a algo negativo te lleva el enojo. Tal es así
que Dios nos aconseja no solo abandonar esas emociones tóxicas de enojo que llevan a conductas destructivas en las relaciones y en la vida propia, tal es así que Dios te dice, mira, que no se nombre eso en ti. Erradícalo. El enojo no es una opción para ti. El enojo no tiene que estar dentro de las opciones. La ira no debe de estar dentro de las opciones. Repito, ya Dios te dice, mira, no es una opción enojarte. Y si caes en la tentación, antes que caiga el sol, quita esto de tu corazón. Porque el enojo solo puede hallar reposo y se tira en su cama, en su colchón de agua, en el seno de los necios. O sea, que si lo dejas ahí, en un momento él se va a despertar de nuevo. ¿Me escucharon? El enojo no está entre los frutos del Espíritu, no está entre las virtudes del Espíritu. ¿Está dentro de qué? ¿De las obras de qué? De la carne, de la vieja naturaleza. Proverbios capítulo 22, verso 24, dice, mira, para tratar con el enojo, lo primero es, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes, ni tengas amistad con aquella persona que se enoja. Empieza a desechar las amistades que continuamente son enojadizas. Porque si no, no vas a terminar tú con el enojo en tu vida. Es como el drogadicto. ¿Quieres salir de las drogas? Bueno, empieza ¿a qué? A romper con esas amistades. Porque no te hacen bien. En alguna manera te van a invitar con el porro, con la marihuana, con la cocaína, con cualquier cosa que te drogue. Así de sencillo. Lo mismo pasa con los necios y con las personas que se enojan. Si tú quieres salir del enojo y estás con un enojado o con una enojadiza, te vas a dar cuenta que te va a costar horrores. Porque en cualquier momento se va a enojar contigo y tú ¿con qué vas a responder? No me lo digas. Dítelo para ti mismo. Mateo 5:21. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines o no matarás. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a un juicio. Pero yo os digo, dijo Jesús, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a ese juicio. Y si llamas a alguien idiota, corres el peligro de que te lleven ante un tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. No es solamente no matar. Jesús dijo, aun si te enojas. El enojo es la semilla de la muerte, del homicidio. Las personas que matan, salvo excepciones por defensa propia o sin querer, no voluntariamente, obviamente, tienen la semilla de la muerte en sus enojos. Si eso crece y gobierna tu vida, te va a llevar a hacer barbaridades. Quiero que prestes mucha atención, ya que vamos a empezar a destruir los argumentos que en tu mente y en la mía justifican el enojo. ¿Cómo no me voy a enojar? No es una opción el enojo. ¿Quién lo dice? Tu Dios. Tu Dios. ¿Es importante lo que Dios dice? Sí es importante. Es muy importante.
Entonces, o es lo que tú dices, o es lo que tú te justifica, o es lo que Dios dice. Si tú vas a poner la palabra de Dios por obra, entonces entiende esto. Tienes que llevar cautivos a la obediencia a Cristo los argumentos por los cuales tú te enojas comúnmente. Y te voy a poner 4 argumentos. Primero, nos enojamos porque queremos. No, pero yo me enojé porque el otro, nada. Te enojas porque tú decides. Porque estás acostumbrado a enojarte. Porque has naturalizado el enojo y lo justificas, y cuando se te presenta una oportunidad, escoges enojarte. ¿Por qué te bañas? Porque escoges bañarte. Tú dices, no, porque hace mucho calor y sudé mucho. Hay gente que hace mucho calor y suda mucho y no se baña. ¿Cuántos saben de eso? Porque escogen no bañarse. Tú justificas que es por esto y por lo otro, pero en realidad es una elección bañarse. Deberías bañarte. Todos los días hay que cambiarse toda la ropa. Pero tenemos que escoger enojarnos o no. Cuando Dios nos manda que no nos enojemos, es porque es un mandamiento y es porque depende de nuestra voluntad. Porque Dios nos sugiere, Dios te manda algo. Cuando Él te dice que ames, es el primer mandamiento. Y el segundo es similar. Los mandamientos no son para hacerlos si se sienten o no se sienten. Los mandamientos son para obedecerlos. Cuando Él dice, deja la ira y desecha el enojo, punto. ¿Qué hay que discutir? ¿Hay que justificarse para hacer lo que Dios dice que no hagas? No, de ninguna manera. Por tanto, es un acto de nuestra voluntad enojarse. El enojo y la ira puede resolver en el momento tu situación, porque la impones por medio de la violencia y de obligar al otro, pero tarde que temprano perderás esa relación. Y si no te importa perder la relación es porque no amas. Así de sencillo. ¿A qué si tú quieres un hijo y lo amas? Tú vas a decir, no, no debo enojarme porque voy a terminar perdiendo a mi hijo. ¿Ah, sí? ¿Por qué con tu hijo te pasa eso y con tu marido no? El mismo Dios que te manda no enojarte con tu hijo, ni ser iracundo con tu hijo, te manda no hacerlo con tu marido. O no hacerlo con tu esposa. Las dos cosas están mal. Porque es Dios el que te manda. Pero tú haces acepción. ¿Por qué? Porque a uno amas y al otro no. Es más, te enoja, así de una buena vez se va. Y después dice, ay, me abandonó. Yo no sé, yo no le hice nada. Como gotera continua en tiempos de lluvia, así como son las contiendas. Hay una versión que dice, es la mujer peleona. Entonces, ¿a qué deviene esa contienda? Al enojo no tratado. Y algunos dicen, no, como somos cristianos no nos vamos a divorciar. El que se divorcia peca. Porque el creyente no debe abandonar ni a su esposa, ni su esposa debe abandonar al marido creyente. Y lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Ahora, con esa violencia y con esos enojos y con esos celos y con esas iras y con esos cuestionamientos, ¿no estás haciendo todo lo posible para separar lo que Dios unió? Anda a darle esas excusas al Señor. A ver qué te dice.
La única persona que se engaña eres tú, con tu propia lengua. Por tanto, debemos, por decisión de Dios, no enojarnos. Y si lo hacemos, dice, no se ponga el sol sobre tú. Me decía un hermano un día que yo iba enojado. Me llevaban una motito que tenía atrás. Y yo iba enojado, mal. Y el hermano me decía, no se animaba a decirme, dice, mire, pastor, mire. ¿Mire o qué? Mirá. Mire, dice que se está poniendo el sol, dice. Tienes razón. Me hizo acuerdo de la palabra de Dios. Y digo, ¿y ahora cómo me saco este enojo? ¿Cómo me costó? Pedirle perdón al Señor, renunciar. Bueno, echar mano a toda la artillería que Dios nos da para desenojarnos. Porque mientras estamos enojados, no saludamos, andamos con cara de palo, con cara de banana, cara larga. No accedemos a ningún favor de nadie. ¿Por qué? Porque estoy enojado. ¿Por qué? Porque quise. Qué sabio, ¿eh? Te felicito. Así no vas a pasar ni a segundo este año. ¿Por qué nos enojamos? Escucha, iglesia. Porque queremos. Ahí los que están detrás de las cámaras, ¿por qué te has enojado todas las veces? Porque quisiste. Porque Dios nunca quiso que te enojaras. No hay excusa. Número 2, nos enojamos con el otro o con la otra persona porque no es como yo. ¿Vieron lo que dice al fin la frase? Yo no soy así. No, porque no. ¿Por qué? Porque yo no soy así. Qué humildad, ¿eh? Bueno, mira, te voy a decir algo. Eso no es lo que importa. No justifique tus enojos porque el otro no es así. El Espíritu Santo no trabaja en las personas para hacerlas como yo, sino hacerlas conforme a Cristo. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo y hemos podido creer en Jesús, podemos ver y reflejar la gloria de Dios. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. El Espíritu de Dios es el Señor. Y Él trabaja en cada uno de nosotros día tras día para que seamos más como Jesús es. Para que podamos tener un entendimiento claro y ver a Jesús a través de la palabra revelada, no a través de los ojos físicos, sino a través de la palabra revelada. Y no solamente ver, sino reflejar la gloria de Jesús. O sea que en ningún momento el Espíritu Santo trabaja para hacer al otro como soy yo. Ni trabaja en mí para hacerte igual a ti, para conformarte a ti. Y para que tú te quedes conforme y tengas el pastor que siempre soñaste. No, Él está trabajando para que yo cada día sea más como Jesús y pastoree más. ¿Como quién? Ay, con qué ganas lo dijeron. Les van a parecer que estoy predicando acá solo, pobre hombre, dice, con todo lo que se está esforzando. Dios, el Espíritu, no está trabajando en nuestra mente y corazón diariamente para que seamos como es otro creyente, ni otra persona, sino que está trabajando para que cada día seamos más como yo no soy así.
Como Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Y cuando yo soy transformado a su imagen, soy la imagen de Dios el Hijo en la tierra. Para que el que me vea a mí, lo vea a Él. No es necesario ni que prediquemos. No me saque de contexto. En este caso, hay que predicar. Pero no es necesario que tanto nos esforcemos en hablar, porque la gente ve en nosotros si somos diferentes o no. Si somos más como Jesús o no. Algo diferente hay cuando una persona proyecta a Jesús, manifiesta a Jesús, habla como Jesús, perdona como Jesús, bendice como Jesús, sirve como Jesús. Bien, le voy a dar la tercera causa por las cuales nos enojamos comúnmente. Usamos el argumento de enojarnos, para enojarnos. Nos enojamos porque no podemos resolver las situaciones. Todos lo hemos vivido a esto. Todos le hemos dado un insulto a aquello que no logramos arreglar, cambiar o hacer funcionar. ¿Cierto o no? Ay, hay algunos que no. Qué pecador que me hacen sentir. O si no, cuando estás ahí y no lo puedes hacer funcionar, tu esposa con mucho amor viene, dice, mi amor, deja eso, que hace rato que estás. Déjalo para alguien que sepa. Y te sale un mito por acá. Tienes que pedirle a alguien que sepa que haga funcionar a eso. En parte no le falta razón, pero no me nos gusta, ¿no? Nosotros nos enojamos porque no podemos resolver la situación. En otras palabras, no lo puedo cambiar al otro. ¿Y qué hacemos? Le pegamos 3 insultos o 3 sartenazos o 3, bueno, 3 de lo que venga. Y no podemos resolver la situación, sea relacional, sea material, sea económica, sea hacer funcionar la bicicleta, la moto, qué sé yo. Y nos enojamos. Y estamos ratos y ratos. Hace un tiempo me vandalizaron, como por tercera o cuarta vez ya perdí la cuenta, el auto. Y tienen una modalidad de vandalizarlo que es, van con un barbiquí o con un taladro y agujerean el tanque y te sacan todo el combustible. Eso cuesta un dineral, porque hay que llevarlo, sacar el tanque. Hay veces que hay que comprar un tanque nuevo que cuesta 400, 500 dólares usado, y ponerlo, que cuesta $100 para que te lo... Digo a $100 porque la gente que nos escucha de otros países pueda entender más o menos la cosa. Entonces, primero que eso te provoca ¿a qué? A enojarte. Y no puedes resolver el asunto, o sabes cómo resolverlo, pero no tienes los elementos para resolverlo. Por lo menos poner una reja de 3 metros de alto con punta y conectado a un cable de 220. Entonces, no lo puedo resolver así. Pero ¿qué es lo primero que viene? El enojo. Y uno tiene que aprender a doblegar el enojo. Aprender. Entonces, necesitamos el auto y salimos con mi esposa. 3, 4, 5 cuadras y uno va sintiendo aquel olorcito y que tú habías dejado el tanque lleno y ahora está en la reserva. Antes que el auto termine parándose, entro a una estación. Cuando me dice el estacionero, dice, mire jefe, dice, pongo todo este chorro acá y mire lo que sale abajo. Otro chorro muy parecido.
Bueno, tirarse ahí horas, era de noche y no tenía nada, no tenía los dientes, nada más. ¡Ay, Dios! ¿Cómo resolvemos esto? La primero es no enojarte. Aldo, no te enojes. Escoge no enojarte. Número 2, Aldo, quien te hizo esto no es como tú, ok, pero eso no es justificativo para que tú te enojes. Tercero, Aldo, los problemas no existen, existe la falta de sabiduría. La gente sabia resuelve los problemas y se disuelven como se disuelve y como se disipa las tinieblas cuando se enciende la luz. Lo que es problema para mí, que no sé resolver, quizás para mi amigo Julio es fácil resolverlo, porque él tiene la sabiduría para eso. ¿No es cierto? Para mí es un problema, pero para él no. Pero mi amigo estaba lejos. Y pienso, y pienso, y pienso, hasta que en una el Señor me hizo la luz. Ponle un taco Fisher del tamaño del agujero, bien embadurnado, con Poxipol, llamando el chivo. Déjalo secar por 20 minutos. Entonces, ¿cuánto demoró eso? No me acuerdo, Sandra, pero yo decía, y adentro mío es como que el diablo me dice, con todo lo que tienes que hacer, no te puede pasar esto. Era de noche, íbamos a una reunión que la habíamos puesto ya a la última hora del día porque había que hacerla y ya, como estaba la agenda ocupada, lo pusimos para última hora. Digo, mire, vamos a ir como a las 9 y pico. Bueno, la gente esperando. A ti no te puede pasar esto. Pero me había pasado. Y la realidad hay que tratarla como es, no como me gustaría que fuera. Y yo tenía el mensaje ese, debo no enojarme porque enojado no voy a encontrar la solución, voy a pecar contra Dios. Bueno, trabajé un largo rato porque obviamente estaba todo cerrado, mi hijo pequeño me asistió, yo en mi casa tengo un pequeño, le voy a decir, ¿cómo le puedo decir así para...? Pero Sandra hace así. Tengo un placar lleno de todo tipo de cosas. Tornillito, arandela, todo lo que anda por la vuelta ahí, digo, esto para algún día lo voy a necesitar. Entonces fue y le dije a mi hijo que me trajera parte de lo que había ahí. Hasta que encontré el taco justito que llevaba el agujero, que entraba al dedo. O sea, no era un taco cualquiera. Era como aquella vaca, la vaca lechera, no es una vaca cualquiera. Bueno, este no era un taco cualquiera. Tanto estuve ahí que aquello secó, corrimos el auto empujando, lo llevamos, lo pusimos ahí frente al surtidor de nafta, lo puse. Gloria a Dios. Aleluya. Y así anduvimos un buen tiempo. La verdad, no lo quise dejar así porque me daba vergüenza, ¿no? Andar con un taco Fisher metido ahí en el tanque. Hasta que llegado el tiempo que me lo recibieron y lo pudieron arreglar nuevamente como manda la ley, como Dios manda. Pero miren, todo eso son vivencias que uno tiene y que tiene que estar aplicándolas continuamente, a todo, a todo. Por eso, recuerda que no escojas enojarte porque no puedes resolver un problema, porque ese problema existe porque a ti te falta sabiduría. Sea que te agujerearon el tanque
o sea tu problema matrimonial, o sea los problemas con tus hijos, con tus pastores o quien sea. Tú tienes un problema porque te falta sabiduría. Porque cuando está la sabiduría, se ilumina tu entendimiento, encuentras tu taco Fisher y se resuelve el problema. El tema es que nosotros nos enojamos, insultamos, nos desesperamos y no encontramos el taco Fisher. Y el problema sigue ahí. Como yo sé que ningún acontecimiento viene de la vida mía sin el previo consentimiento del Señor, tuve que decirle al Señor, sé que esto lo has permitido para tratar con mi carácter. Ahora da pues a tu siervo sabiduría y entendimiento para resolver este asunto. Y la mejor manera de resolver los asuntos es estar en paz, en calma, porque enojado, el que se enoja, peca, erra en la manera de resolver los asuntos. Lo mismo que cuando una persona se presenta problemática, no te enojes, no pierdas los estribos. La solución no es volverte igual a él y pelear, no es insultar. Soporta con paciencia, ten dominio propio, como vamos a ver ahora, y deja que Dios, ahora o más adelante, te dé la solución. Y normalmente la solución está en la palabra de Dios, para las cuestiones relacionales. Y para las cuestiones de la vida, Dios te da entendimiento. O alguien te dice, puedes hacer esto. O de repente tienes el teléfono del que sabe. Pero hay una cosa, para los grandes problemas hay grandes soluciones que solamente se hallan con una gran paciencia y pidiéndole sabiduría a Dios. Ahora ya sé, ya soy un consejero. Cuando a alguien le roben el tanque o le roben el combustible, hable con el pastor que le va a dar un buen consejo. Claro. Mire, el enojo siempre está a la orden del día. Es raro el día, raro, que no seas tentado a enojarte. Yo he comenzado casi todos los días, lo digo, queda feo que lo diga, pero es la verdad y que espero que esto te sea de bendición. Casi todos los días comienzo 99,99% en Dios. Mi primer despertar es el Señor. Y muchos de ustedes son testigos porque yo abro la sala del Meet para que todos podamos compartir ese tiempo juntos. Cada día con Dios. Después tengo normalmente tiempos a solas yo con Dios. Entonces comienzo el día con gozo, con alegría, con entusiasmo, con claridad, deseando entrar a la cancha y jugar un nuevo día con Dios, lleno de felicidad, de gozo, enfrentando los desafíos de cada día. Pero si yo caigo en la tentación de enojarme, pierdo la paz, pierdo la presencia de Dios. Si la paloma del Espíritu comenzó aquí, en cualquier movimiento brusco, enojadizo de mi parte, voló. ¿Vieron cuando ustedes se acercan a las palomas despacito, están con ellas, le tiran su pancito, andan al lado de tus pies? Pero haz cualquier cosa y la palomita se fue. Y eso es tal cual, ¿no? Como dice la Biblia, que el Espíritu Santo viene a nosotros como forma de paloma. El Espíritu Santo está al lado nuestro. Compartimos la palabra, Él y yo. Habla a mi corazón, yo oro, aún durante el día, aún manejando mi vehículo. Pero es caer en la tentación, que yo he caído en la tentación de enojarme, y pierdo totalmente mi referencia de la presencia de Dios sobre mí. Y eso me confunde,
porque ando como a tientas para resolver las cosas. Y lo que yo les digo, quizás ustedes lo tienen naturalizado, ya lo viven así, pero no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que todos los días caminemos en la presencia de Dios, que caminemos a la luz de Dios, con claridad, con paz, con gozo. Así que desechemos pues la ira, el enojo, la necedad, porque pesada es la piedra y la arena pesa, pero la ira del necio es más pesada que ambas. Si eres necio y todavía iracundo, llevas un peso sobre tu alma que te agobia, te termina deprimiendo, quitándote las fuerzas para vivir y enfrentar los desafíos de ese día. Por último, nos enojamos, escogemos enojarnos porque vemos las injusticias de la vida o las injusticias que nos hacen a nosotros o las injusticias que hacen otros. Cuando en un informativo te pasan que una persona trabajó arduamente durante el día, brindó sus servicios, está repartiendo la mercadería o está en su negocio y viene un muchacho que no trabajó, que no estudió, que vivió de vago, que se pasa drogando en la esquina y que cuando le falta plata consigue un revólver de manera ilegal, lo pone en la sien de alguien y lo roba impunemente. Y muchas veces le tiran tiros y a veces matan a las personas inocentes y trabajadoras. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? La ira. Ahora, ¿cuántos ven informativos? Eso siembra en nosotros las injusticias, quiere sembrar la ira en nuestra mente y en nuestros corazones. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Quién puede decir, dice la Biblia, que ocurrió algo en la tierra que Dios no permitió? ¿Dios quiere eso? No, señores, Dios no quiere eso para Uruguay ni para ninguna nación. Lo que sucede es que todavía no ha aparecido quien tenga que resolver eso. Porque no se anima a tomar la resolución, porque es impopular, o porque tiene los conceptos cambiados, o porque no entiende cómo se resuelve en Dios ese asunto. Por eso el problema persiste. Pero esas cosas que ocurren y que lo vemos diariamente en los informativos de televisión, eso siembra en el corazón de los uruguayos y de las uruguayas y de cualquier nacionalidad que seas, siembra ira y enojo. Tenemos que cuidar el corazón. Que nuestro corazón no se contamine por las injusticias de la vida. Recuerda, no escojas enojarte por eso. ¿Y qué tengo que hacer frente a eso? Bueno, si te enojas no lo resuelves. Primero hay que orar por las autoridades. Segundo, hay que pedirle a Dios autoridades sabias, justas y determinadas. No es el primer país que sufre en su sociedad violencia. Y no es el primer país que le está pasando esto. Pero hay países que han resuelto los problemas de la violencia. Hay ciudades como Nueva York que en los años 70 prácticamente era invivible. Y no por un problema de falta de dólares. Pero hubieron personas, sobre todo autoridades que Dios puso, que tomaron el toro por las guampas y tomaron las decisiones y la gente honesta pudo trabajar en paz y pagar sus impuestos y criar sus hijos y mandar a sus hijas a los colegios. Entonces siempre hay solución. Tenemos que orar por los gobernantes y no dejar que nuestro corazón se contamine con los enojos
que vienen por las injusticias de la vida. Esto es muy común. Cuando ustedes leen que el profeta Natán viene a David, después que este pecó con Betsabé, viene y le hace una historia y le dice, mira, rey David, en tu reino acá hubo un hombre multimillonario que tenía muchas ovejas, que fue y mató la única ovejita que tenía una familia pobre. No solo se la robó, la mató y la comió, y David no lo dejó terminar de hablar, sino que dice la Biblia en 2 Samuel 12, 5 al 7. Dice, entonces se encendió el furor de David. ¿Qué hizo? Se encendió el furor en gran manera contra aquel hombre que se había matado y comido la única ovejita de aquella familia. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el tal que hizo eso es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Ahora, miren ustedes cómo es la cosa. Cuando uno ve todas esas injusticias de la vida y se enciende el enojo en gran manera, Dios te dice, cálmate. No te dejes contaminar con la ira. Porque ese hizo lo que hizo. Pero cuando tú te enojas, tienes la semilla del homicidio también en tu corazón. Tú eres ese hombre. Normalmente lo que no podemos soportar y condenamos del otro es lo que nosotros hacemos. Tú eres aquel hombre, tú eres aquella mujer. Tanta gente que yo he visto criticar a los que han adulterado. ¿Sabes? La mayoría o cayeron o caen después en adulterio. Los que son intransigentes. No aplaudimos el adulterio, ¿eh? No estamos de acuerdo. Que Dios nos libre a todos. Pero cuando alguien se levanta en furor y condena y maldice al que cayó en esa desgracia por tonto o por tonta, le condenamos. Pero es muy probable que oigas al Espíritu Santo decirte, mira, no te enojes, tú eres aquel hombre. Tú eres aquella mujer. ¿Se acuerdan cuando la mujer que fue hallada en el acto del adulterio querían apedrearla? ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo el Señor? El que esté libre de pecado, que empiece. Pero a ella, ¿qué le dijo? Le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Ninguno, Señor. Y él le dijo, yo tampoco te condeno. Pero vete y no peques más. No lo hagas más. Así resolvió el Señor eso. Por tanto, muchas veces los que se encienden en ira contra alguien que hizo esto, que hizo lo otro, que hizo aquello, probablemente ya tengan la semilla en su corazón y se están condenando a sí mismos. El que es sin misericordia con los pecados de los demás, el que no le escatima caerle con un hacha filosa, probablemente ese iracundo tiene el dedo del profeta que le dice, tú eres esa mujer, tú eres ese hombre. ¿Qué es lo que tanto te fastidia de los demás? ¿Qué es lo que tanto te enoja? ¿Qué es lo que tanto condenas y maldices? ¿Qué es lo que te saca? No te enojes. Probablemente tú seas. Ah, no, yo no soy. Sí, pero si hablas con Dios quizás seas. Él te va a mostrar que probablemente tú seas ese hombre o esa mujer. Vamos a concluir porque se nos está viniendo la madrugada.
Reconozcamos que el enojo es un pecado que debemos extirpar diariamente. Si nos contaminamos con el enojo, sea porque alguien nos provoca y nos volvemos igual al otro, o porque lo condenamos y nosotros tenemos esa misma semilla en nosotros, por lo que sea que nos contaminemos, porque no podemos resolver una situación, reconozcamos que el enojo no puede quedar en el seno de nuestro corazón. No puede haber un colchón cómodo en nuestro corazón para que el enojo duerma ahí. No permitas que el sol se ponga sobre tus enojos. Esto está en Efesios 4:26. Segundo, Dios te provee a ti y a mí del poder que produce la paciencia y te provee de la mansedumbre para gobernar tu ser interior, tus emociones, tu voluntad. Él no te ha dado un espíritu de temor ni de ira, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio. También hay otra versión que dice para autodisciplinarte, para ponerte el freno de mano, para que no te derrapes, no te vayas de mambo, como dicen. De no tratar con el enojo y dejarlo que él controle tu vida y que ya venga a ser una parte de tu perfil, te voy a decir algo. Por esas emociones negativas del enojo vienen las enfermedades físicas y emocionales. Especialmente la hipertensión. No es el único factor, pero es uno de los que desencadena eso. Segundo, vas a perder relaciones afectivas significativas. Tercero, vas a tener pérdida de confianza en tu liderazgo que se hace cada vez más dictatorial para poder mantener a los demás bajo la pata, porque no lo haces por la influencia natural, sino por la ira y el enojo que producen intimidación en el otro. Cuando haces eso, sea que lideres tu casa, tu familia, tu matrimonio, un lugar en tu trabajo, una empresa, la iglesia, lo que sea, cuando dejas que eso gobierne tu vida, saboteas tu propia autoridad. Esa autoridad que Dios te dio para gobernar, dirigir e influenciar a otros. Porque en enojo y en ira siempre le vas a faltar el respeto a quien lideras. Siempre lo vas a menospreciar. Y esto genera una pérdida de confianza en el otro. Y por tanto, al perder tu confianza, pierdes tu capital para el liderazgo. La confianza en el líder es lo que es el capital para el negociante. El líder, por sus actitudes, empieza a generar desconfianza en los que les rodean y pierde autoridad, la debilita. Esto genera que pierdas la capacidad de influir positivamente a las personas que están bajo tu liderazgo. Aprenda esto, por favor. Así que no vale la pena el enojo porque Dios lo dice y porque trae todas estas consecuencias. Nos ponemos de pie. Qué desafío, ¿eh? Nunca más. ¿Podemos reconocer que el enojo es un pecado? Es una obra de la carne, una obra de la naturaleza caída. Manifiestas son las obras de la carne. Celos, pleitos, iras, contiendas, enojos, enemistades. Como me decía mi amigo el cubano, todo calne, pastor. ¿Dónde está el espíritu ahí? ¿Estás enojado? El Señor te ha dicho hoy, deja la ira y desecha el enojo.
porque eso solamente puede hallar lugar en un corazón necio. No tiene parte la ira y el enojo con la sabiduría de Dios. La sabiduría que viene de Dios produce en nosotros, primeramente, paz. Es pacífica la sabiduría que viene de lo alto y llena de buenos frutos. Amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, buen humor, gozo. ¿Estás reflexionando? Proponte esto, nunca más la ira y el enojo. No se lo dice a alguien como que ya lo alcancé todo. No lo dice a alguien como que es perfecto, sino como quien está siendo perfeccionado para llegar a la excelencia de una vida en paz. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los seres humanos, con todos los seres humanos, con todos los hombres y mujeres. Y si no depende de ti, busca la paz y síguela. No te acompañes de personas iracundas, pendencieras y enojadizas. Medita en esto. Oramos juntos. Padre, el enojo es un pecado contra ti. El enojo de Moisés lo dejó fuera de la tierra prometida. El enojo de David lo condenó a él, que hacía exactamente lo que él condenaba. Amado Dios, te pido perdón por hacer del enojo y la ira parte de mi vida. Yo reconozco que por necedad he dejado lugar al enojo, que se transforme en amargura, en ira, en falta de perdón. Por eso te pido, Señor, que me perdones. Yo también perdono a los que se enojan contra mí, a los que me han cometido injusticias. Y determino, Señor, no usar de ningún argumento para decidir enojarme, decidir desobedecerte, decidir rebelarme contra tu espíritu y tu palabra. Amado Dios, renuncio al espíritu de enojo, de ira, y llevo a la cruz esa naturaleza carnal, diabólica, con Cristo fue crucificada. Y ahora estoy resucitado con Él. Ya no vive mi ego. Cristo Jesús, el príncipe de paz, el admirable consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, vive y reina en mí desde ahora y para siempre. Amén. 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 Fuerte ese aplauso al Señor, que nos ha enseñado a todos. A ti la gloria, Señor. A ti la gloria, Señor. Libra de la ira, libra de la violencia. Levántate, Señor, y sean esparcidos los espíritus de violencia, de amargura, de odio, de rencor, de muerte, de homicidio. Fuera todos ellos que aborrecen tu presencia. Y sea la paz sobre tu pueblo, sea la sanidad, sea tu bendición sobre ellos.
sea. Amén. Amén. Dele un aplauso grande al Señor. Aleluya. Celebrar, la mesa está servida, ven y ocupa tu lugar. El rey ya está llegando, él quiere verte aquí. Palabras para el alma, él desea. Ven a postrarte en su presencia, ven a su mesa a disfrutar, ven a habitar con tu familia, casa de abundancia y paz. Ven a postrarte en su presencia, ven a su mesa a disfrutar, ven a habitar. Tiempo de celebrar, la mesa está servida, ven y ocupa tu lugar. El rey está llegando.